Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra del Señor. Para el día de hoy, amados hermanos, vamos a estar compartiendo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, verso 17 al verso 19. Como título tenemos En busca de la misericordia de Dios. En busca de la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano. ¿Quién? Cristo Jesús. Y descendió Cristo con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una multitud de gente de toda Judea, no solamente de Judea, sino también de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. ¿A quién? A Jesús. Y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Por quién? Por Jesús. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Qué hermoso, amados hermanos. Qué hermoso es saber que hay un Dios verdadero, que es un Dios genuino, un Dios que hizo el cielo, un Dios que hizo la tierra, el Dios que nos formó, el Dios que nos creó. Y es el Dios que nos creó con un plan, con un propósito. Conocemos la historia acerca de la humanidad, conocemos la historia acerca de la caída del ser humano, conocemos la historia de cómo el ser humano no solamente ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, sino también conocemos de cómo el ser humano ha ido decayendo en cuanto a la moralidad, en cuanto a la buena conducta, en cuanto a esos buenos principios, en cuanto a ese respeto mutuo, en cuanto a esa honestidad. El ser humano ha ido decayendo. Y todo simplemente porque su corazón, el corazón del ser humano, alberga una maldad intrínseca. Así que vemos a un Dios grande, un Dios misericordioso, que a pesar de la desobediencia del ser humano, a pesar de que continuamente rechaza la bondad de Dios, rechaza ese perdón de Dios, a pesar de que el ser humano insiste en fabricar, inventar, crear otras deidades, otros dioses no tan severos, en donde poner su fe, su confianza, a pesar de que el ser humano ha infringido esa ley que Dios ha establecido como la ley de no crear, no adorar, no inventar nuevos ídolos. El ser humano sigue en ese camino de necedad, en busca de dioses que no existen. Mas, sin embargo, Dios ha mostrado su misericordia. Dios ha mostrado o nos ha mostrado ese perdón.
nos ha mostrado un plan, nos ha mostrado un propósito para los seres humanos que trasciende a esta vida terrenal, que nos transporta de acuerdo a ese mensaje del Evangelio, nos transporta hacia un nuevo mundo, hacia una nueva gloria, hacia una nueva forma y expresión de vida genuina y auténtica en el reino de los cielos. Ese mensaje no es más que la manifestación o la muestra de esa misericordia de ese Dios que nos creó. No nos creó para ser destruidos, al contrario, nos creó con un propósito de gloria, un propósito de vida. Mas, sin embargo, es importante que nosotros podamos entender que el ser humano debe ser tratado directamente en la raíz de su problema, y la raíz de su problema es el corazón. Sí, amados hermanos, como lo dice la palabra allí en Jeremías capítulo 17, el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón es avariento. Nuestro corazón, por lo regular, de acuerdo a cada situación, se manifiesta, se presenta, se da a conocer, siempre buscando su propio interés. El egoísmo sale a relucir en cada situación en la que el ser humano experimenta o por las que el ser humano puede experimentar. Su corazón se da a conocer. Como dice la palabra del Señor, hablando de los adoradores, hablando de las personas que tratan de enaltecer la gloria de un Dios conocido, citado por el mismo Señor y por la misma Escritura, son personas que adoran, exaltan, tratan de comunicarse con ese Dios simplemente de labios, mas su corazón está a años luz de alcanzar la verdadera gloria de Dios. Por eso, amados hermanos, es de suma importancia que el ser humano entienda la implicación de la búsqueda de la misericordia de Dios. Es cierto, amados hermanos, que Dios hace salir el sol para justos y para injustos, y que en muchos de los casos Dios acoge situaciones de las personas diferentemente si le invocan o no le invocan, acoge situaciones de las personas y responde favorablemente con misericordia. Esa es una verdad. Mas, sin embargo, tenemos que entender que el ser humano debe, el ser humano tiene, el ser humano debe acudir, debe atender, debe ir en busca de esa misericordia de Dios. La misericordia de Dios está ahí para todos los seres humanos. Mas, sin embargo, son muy pocos los que se encuentran o abrazan esa misericordia de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña que hay el camino estrecho, el camino angosto, y también encontramos ese camino ancho, ese camino espacioso, y dice que son muy pocas personas las que encuentran ese camino angosto. La mayoría de las personas siempre tienden a buscar ese camino espacioso. Asimismo pasa con la misericordia de Dios. Hay muy pocas personas
que abrazan esa misericordia de Dios. Encontramos en este pasaje a una multitud. Encontramos a unos discípulos. Encontramos a mucha clase de personas, muchos grupos de personas, grupos sociales, religiosos, trabajadores, labradores, etcétera. Una multitud de hombres, de mujeres, aún de niños, que acudían en busca de Jesús para oírle. Querían escuchar sus enseñanzas, querían escuchar su sabiduría, querían escuchar sus mensajes. Eran personas que habían sido educadas, enseñadas, instruidas en el conocimiento de la existencia de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios de misericordia. Habían sido instruidas también en los acontecimientos escatológicos o acontecimientos futuros con relación al advenimiento del Mesías, con relación a la aparición del Salvador. Allí se encontraban frente a Jesús. No era simplemente un orador, era una persona que verdaderamente daba a conocer no solamente la existencia de Dios, sino daba a conocer el poder de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Con toda humildad se acercaba a quienes, a los pecadores. Eso es humildad, amados hermanos. Humildad no es pobreza. Humildad es tener la capacidad de acercarnos a aquella persona que no merece posiblemente nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro saludo, etcétera, etcétera. Jesús se acercó a los seres humanos, aquellos que defraudaban continuamente la ley, aquellos que defraudan continuamente la ley, aquellos que seguirán defraudando continuamente la ley. Jesús se acercó a ellos, Jesús se acerca a ellos, Jesús seguirá acercándose a ellos, amados hermanos. Simplemente porque Él es esa misericordia de Dios. La manifestación del amor de Dios, la manifestación de la bondad de Dios, la manifestación del poder de Dios, la manifestación de la gracia de Dios. Es decir, Dios se acerca al ser humano aunque éste no lo merezca. Amados hermanos, hay una realidad y es que ninguna de estas personas, de esta multitud, ni siquiera de sus discípulos, tenían un derecho, tenían una virtud para poderse ganar ese privilegio de que Jesús se acercara a ellos. Es una realidad. La Escritura nos dice que Dios no escucha a los pecadores. Así que en ese mismo contexto, Dios en su bondad y su misericordia se acerca al ser humano para quitar ese impedimento del medio, para quitar esa barrera del medio, para que los seres humanos puedan acercarse a Él. Eso es misericordia, suplir la miseria del ser humano. Muchas personas venían para escucharle. ¿Sabían? La mayoría que Él era un gran profeta por sus señales, por su autoridad.
también venían buscando parte de esas señales. Venían buscando ser beneficiarios de esas señales. Por eso venían para ser sanados de sus enfermedades. Venían buscando el favor de Dios, venían buscando la misericordia de Dios. Amados hermanos, no eran sus discípulos los que sanaban. No eran los mantos. No eran las oraciones. No eran las plegarias lo que sanaba a los enfermos. No eran las capacidades o los rangos ministeriales, la experiencia ministerial o la madurez espiritual. Tampoco el conocimiento teológico, conocimiento bíblico, lo que hacía que los atormentados de espíritus inmundos sean sanados. Qué tremendo, amados hermanos, qué tremendo. Todos venían a la fuente. Como el paralítico de Betesda, postrado, con la esperanza de que posiblemente el ángel pudiese acercarse a él, dicho por él mismo. Dice que no tenía esperanza de por sus propias fuerzas alcanzar el movimiento del agua. Mas, sin embargo, amados hermanos, la misericordia de Dios se acercó a él. Y Dios fue propicio. Dios perdonó sus pecados. Dios lo levantó, Dios lo sanó. La misericordia de Dios se acercó a él, así como se ha acercado a cada uno de nosotros. Una multitud que venía para escucharle y para ser sanado de sus enfermedades. Amados hermanos, muchos están buscando de Dios sus favores. Muchos están buscando de Dios sus riquezas. Muchos están buscando de Dios esos milagros. Muchos están buscando de Dios los panes y los peces. Pero no están buscando su misericordia. Amados hermanos, creo que un lema hermoso, un lema precioso para este nuevo año es en busca de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no se mide a través de las cosas materiales que podemos recibir a través de Él. La misericordia de Dios se mide, amados hermanos, a través de ese perdón, a través del privilegio de poderle conocer, a través del privilegio de poder tener un poquito de sentido común en cuanto a lo que verdaderamente es adorar la existencia de Dios y la idolatría. Hacer esa diferencia, ese discernimiento. Qué tremendo, amados hermanos. En busca de la misericordia de Dios, una multitud se acercaba a Jesús. Podía durar días e inclusive le seguían en caravanas, buscándole, sedientos de palabras, sedientos de la presencia de Dios, sedientos del perdón de Dios. Y puedo preguntar
en esta mañana, puedo preguntar en este día, ¿cuántas personas hay en este momento que están sedientas de la misericordia de Dios? La verdad sea dicha, amados hermanos, si muchos están entretenidos con las lujurias de este mundo, entretenidos con los afanes de este mundo, y no se han dado ese pequeño tiempo de conocer a ese Dios. Están tan ocupados en sus ocupaciones, tan ocupados en sus deleites y placeres, que se han negado completamente a la misericordia de Dios, se han negado completamente al perdón de Dios. Personas que rechazan completamente la bondad de Dios, rechazan completamente el Evangelio, y se les predica, se les comparte de la gloria, se les comparte del perdón, se les comparte de la salvación, mas sin embargo rechazan. Para muchas personas el Evangelio es un mensaje duro, es un mensaje difícil de sobrellevar, por aquello de la santificación, por aquello de la santidad, aquello de la obediencia, aquello del sacrificio, aquello del mandamiento con relación al amor al prójimo, con relación a no desobedecer las leyes naturales de Dios. Hablo para aquellos que van en contra de la naturaleza de Dios, aquellos que en sus relaciones íntimas abrazan el homosexualismo, el lesbianismo y todos esos ismos en los cuales muchos humanos o seres humanos han caído. El mensaje del Evangelio no es algo que les apetece o que les interesa cuando su pecado está de por medio. Cuando el placer y el deseo de su pecado está de por medio, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, no es atractivo. Pero déjeme decirles, amados hermanos, querido amigo, querido oyente, déjeme decirle que Dios es real y su misericordia es real. Que las consecuencias de nuestros pecados es una realidad. Hay un juicio. Hay una realidad de la existencia de un cielo y hay una realidad de la existencia de un infierno. Y muchos desprecian, rechazan, evaden la misericordia de Dios. Amados hermanos, en busca de la misericordia de Dios sería un buen reto para aquellas personas que no conocen de Dios, aquellas personas que durante muchos años han cerrado su corazón a Dios, que han cerrado su corazón a Cristo Jesús, que han cerrado su corazón a esa gracia de salvación. Un reto para este año. Ir en busca de la misericordia de Dios. Ir en busca de tener ese privilegio de poder escuchar a Cristo Jesús, escuchar ese mensaje de salvación, de escuchar el Evangelio de salvación y de vida eterna.
ese mensaje del perdón de nuestros pecados, ese mensaje en donde reconcilia al ser humano con Dios, quitando esa pared intermedia. Ese mensaje no solamente donde nos promete a nosotros esa reconciliación, esa salvación, sino que nos promete vida eterna después de la muerte. Qué precioso, amados hermanos. Las personas que venían a Cristo para oírle, no solamente se alegraban, no solamente eran bendecidas espiritualmente, fortalecidas en su fe y en su esperanza, sino que también eran sanadas de sus enfermedades. La mayoría de las personas no ha entendido que no son los ministros, que no son los pastores, que no son las personas, los maestros, los que forjan en la vida de una persona, forjan esa sanidad. Tenemos que entender que Dios obra por su propia voluntad. Y aunque sí es importantísimo que hayan intercesores, intercesoras, que hayan personas que pidan a favor de otros y que Dios considere esas peticiones de acuerdo a su plan y a su propósito, pero es Dios el que extiende su misericordia, es de Dios que se desprende esa gloria y que se desprende ese favor. Dios es el que tiene la última palabra. Y aunque nosotros a veces nos convertimos en intercesores o se convierten en intercesoras, Dios siempre va a obrar de acuerdo al plan que tiene con cada persona. Y que Dios considere nuestras plegarias, sí, amados hermanos, porque nuestras plegarias están dirigidas de acuerdo al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos guía, nos enseña, nos encamina a esa oración, nos encamina a poder clamar y pedir por otras personas. Mas, sin embargo, hay que entender que cada persona es responsable de su propia situación. Cada persona es responsable de su propio estado de enfermedad, de vicios, etcétera, etcétera. Y posiblemente podamos nosotros orar y Dios responda a favor de una persona enferma y le sane. Mas, sin embargo, si esta persona no es conocedora, si esta persona no ha nacido de nuevo, si esta persona no ha sido salva, esta persona seguirá su vida y su camino hacia la perdición. Por eso es de suma importancia que no solamente para los que están enfermos, los que están pasando por situaciones difíciles y adversas en la vida, es de suma importancia que entiendan que es de suma urgencia que haya una búsqueda genuina de la misericordia de Dios. Cristo vino, amados hermanos, con un propósito, y ese propósito es sencillamente darnos el privilegio de podernos reconciliar con Dios, de que podamos interactuar, de que podamos nosotros comunicarnos con Dios y que podamos estar nosotros 100% seguros de que nuestra oración será escuchada. Cristo vino y entregó esa misericordia al ser humano, al pecador. Ese perdón, esa gracia, ese amor. Cristo vino, se dio a conocer como la misericordia de Dios y entregó allí en la cruz del Calvario ese favor, esa misericordia de Dios la dio a conocer para que los seres humanos puedan acercarse y abrazar esa misericordia de Dios. Cristo viene como promesa por un pueblo, por una nación.
Cristo viene por un pueblo, por una nación, por una iglesia, a fin de cumplir todas esas promesas que están allí plasmadas en la palabra del Señor. Cristo, amados hermanos, vive y vive en cada persona que le ha conocido. Y a través de cada persona, Cristo desea manifestarse, desea darse a conocer. Por eso es de suma importancia entender lo que dice la palabra, que la persona que no dé misericordia será tratada sin misericordia. La persona que verdaderamente ha conocido esa misericordia de Dios es misericordioso con los demás. Cristo vive, amados hermanos. Cristo regresará. Es esa esperanza. Cristo reina por los siglos de los siglos, amados hermanos. Así que esa esperanza de la gloria eterna, aguarda por aquellos que han alcanzado misericordia. Solo los que han recibido misericordia sobrevivirán al juicio de Dios. Solo los que han alcanzado misericordia recibirán ese favor de Dios y sobrevivirán al juicio de Dios. Entonces, amados hermanos, solo los sobrevivientes alabarán genuinamente a ese Dios. Todas las personas que vienen a Cristo Jesús, sí o sí, amados hermanos, recibirán esa bendición de parte de Él. Así como esta multitud, para ir terminando, así como esta multitud que se acercó a Jesús para ser sanados de sus enfermedades, así como estas personas que eran atormentadas por espíritus inmundos, eran sanados, eran libres. Las personas procuraban acercarse a Cristo Jesús, no procuraban acercarse a sus discípulos, a los maestros, etcétera, etcétera. No, amados hermanos, no busquemos la gloria del hombre, no busquemos la gloria de los ministros, no busquemos la gloria de los seres humanos, busquemos la gloria de Cristo Jesús. La gente procuraba tocarle, la gente procuraba venir a Él porque poder salía de Él y sanaba a todos. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿Tienes alguna enfermedad, alguna adicción, algún problema, alguna situación difícil de resolver? Acércate a Él. Busca de esa misericordia de Dios. Acuérdate que Dios no escucha a los pecadores, así que como primera medida puedo aconsejarte que busques el favor de Dios, el perdón de Dios. Que busques en Él el don del arrepentimiento, el privilegio de ser poseedores de una fe genuina, de una fe auténtica, el privilegio, amados hermanos, de poder escuchar esa voz de Dios, esa voz genuina, esa voz auténtica. Te invito, amado hermano, para que, amigo, aquel que me escucha, se acerque a Dios. Ese es el tiempo agradable, ese es el tiempo de bendiciones, ese es el tiempo de buscar a Dios. Ese es el tiempo de que verdaderamente el plan y la voluntad de Dios acompañe nuestra vida, nuestro caminar y el poco tiempo que nos queda de vida. Yo lo invito, amados hermanos, para que el lema de este año sea en busca de la misericordia de Dios. Busquémosle sinceramente a Él. Busquemos
ese favor de Dios. Pero también que no se nos olvide por ningún motivo, que no se nos olvide el ser agradecidos. Agradecidos con ese Dios de misericordia, con ese Dios bondadoso. Acerquémonos confiadamente, como dice la palabra, y acudamos al trono de la gracia, que es en Cristo Jesús. Es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Que no se nos olvide, amados hermanos, la importancia de la misericordia de Dios y de la gratitud. Así que si este mensaje ha sido de edificación para su vida y siente en su corazón compartirlo con otra persona, bien puede tener ese detalle con un amigo, con un conocido, con un hermano, a fin de que pueda ser también edificado. Que Dios los bendiga. De ti, Señor, yo quiero más, yo quiero